Hablamos del padre de la fe, hablamos de quien fue un hombre realmente que confió en Dios, y Moisés, un hombre que tuvo un contacto pleno con Dios. Aún así, tuvo tiempo de que dedicar tiempo a la oración. Y en los registros bíblicos se nos muestra eh, la forma en que Moisés se comunicaba. Allí ya a sus 80 años, por lo menos explícitamente se nos muestra la conversación, ahí en Éxodo 3, la conversación del mismo Moisés en la presencia de Dios, allí donde la zarza ardía y no se consumía. Y pensando en esto, eh, y como punto de partida o de hito en la vida de Moisés, podemos ver que Dios tuvo que actuar en su vida, y cuánto fue que actuó, que él cambió su forma hasta de dirigirse a Dios, la forma de orar a Dios. En ese primer encuentro es que más allá de cubrirse y de inclinar su rostro a tierra, sus respuestas fueron negativas, ¿no? Es decir, ante el pedido de Dios, sus respuestas fueron negativas. Ahora sí, en el final de sus días, Moisés tiene que mostrarle a Dios que Dios es el Dios por sobre todas las cosas, el Dios soberano, el que lo llevó hasta ese lugar, hasta la puerta de la tierra prometida, y es aquel que había cumplido el propósito de él en su vida. La Biblia nos relata en alguno de los salmos, en un salmo por lo menos se le adjudica a Moisés el Salmo 90, en el que a través o después de un hecho, según algunos comentaristas, después del hecho que surgió de la vuelta de los espías de visitar la tierra prometida, acontece que a 10 que no habían reconocido como algo bueno la tierra prometida y que habían hecho murmurar al pueblo, Dios los castiga con una plaga, y Moisés, vuelvo, según algunos comentaristas, relatan que escribió el Salmo 90, un salmo en el que hay alabanza a Dios por los cuidados que habían recibido, por su poder, por su autoridad, en el que hay reconocimiento de la santidad de Dios y la consecuencia de desobedecer a Dios, pero también está el pedido de sabiduría y pedido de la presencia de Dios, sabiendo que para ellos era lo mejor que les podía pasar, que Dios los acompañe hasta la entrada a la tierra prometida, hasta permanecer en la tierra prometida y aún hasta vivir y habitar la tierra prometida. Y para Moisés eso era importante, y quedó plasmado, no lo vamos a comentar ahora, quedó plasmado ahí en el Salmo 90, hay 17 versículos que son preciosos, y de muchos versículos seguramente cuando los lean se van a recordar de muchas de frases que han oído o hemos oído. Ahora sí, yo quisiera concentrarme específicamente en 3 puntos en la vida de oración de Moisés. Sin duda, lo que decía al principio, particular, porque Moisés tenía una comunicación directa con Dios. Él hablaba y Dios le respondía. Él hablaba, pedía o alababa y Dios respondía, y una respuesta audible, ¿no? Quizás podríamos decir, bueno, esto no es una oración. Bueno, sí, era una oración, es una forma de hablar con Dios, porque a Dios, es decir, excepto el hecho particular que se manifiesta delante de Moisés, no le veía, pero sabía que su presencia estaba ahí. Moisés se nos relata a lo largo del libro de Éxodo y Números, y también en algunos capítulos en Deuteronomio, las veces que Moisés tiene que orar, y que puede mostrar, ahí es donde muestra su humildad. Moisés oró por Faraón para que Dios le quite varias plagas, y Dios respondió ahí en Éxodo 8. También Moisés clamó a Dios para que en el desierto le dieran agua y comida, y Dios respondió y dio agua y comida. También
Moisés oró por la lucha que tenían con los amalecitas, y Dios respondió ahí en Éxodo 17 a favor también del pueblo. También oró por el pecado de idolatría del pueblo. Y hubo por lo menos 2 veces que se nos relata en la Biblia que Moisés clamó y oró a Dios para que el pueblo no sea consumido. Y Dios le escuchó. También Moisés oró en medio de la invasión de la serpiente. No sé si recuerdan el pecado del pueblo, y las serpientes invaden y mordían y moría gente hasta que Moisés oró y Dios le dijo que haga, pero Moisés primero oró para que Dios pueda proveer de salvación para el pueblo. Dice en Proverbios en el capítulo 15, dice, pero el que oye la oración de los justos es Dios. Sí, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Moisés oró a Dios en vez de quejarse. Muchas veces, sin duda, tenía sobrados motivos para quejarse de las circunstancias, de lo que acontecía alrededor de él, y Moisés oró y no buscó hablar con otros, sino que buscó hablar con Dios acerca de lo que sucedía. Y encomendó la causa, como dice ahí en 1 Pedro, encomendó la causa a quien juzga justamente. Moisés tenía esta sabiduría, ¿no? Por supuesto que esto le vino, lo adquirió, es decir, en presencia de Dios, en escuchar la voz de Dios. Moisés oró por quienes le maltrataban. No solo la Biblia nos relata ahí en Éxodo el pueblo que le maltrató, murmuró de él, habló en contra de él abiertamente y cara a cara con él, sino que también sus cercanos, Aarón y María. No sé si recuerdan la historia ahí en Números, en el capítulo 12. Por lo que no quisieron pasar, y también oró por los que no quisieron pasar por el mar y cruzar, y que se quedaron. Y ahí se nos muestra también que la humildad de Moisés en encomendar la causa a Dios y no forzar, no imponerse en su voluntad, sino dejar que Dios actúe, sin duda nos muestra la humildad o el carácter humilde de Moisés en la oración. También Moisés alabó a Dios. Ahí en el Salmo 90 se nos relatan algunos versículos, pero también hay otros pasajes en los que él alaba a Dios en oración. Ahí en el cántico, después de haber cruzado el Mar Rojo y al ver la destrucción del ejército egipcio, Moisés es que muestra que alababa a Dios. Ahora, todas estas formas de comunicación que Moisés tenía, sin duda muchas veces era en presencia misma de Dios y muchas veces no era en presencia de Dios, pero sabía que Dios lo estaba escuchando. Y así como él se nos muestra en la Biblia muchas maneras en las que él se comunicaba, también se nos muestra la humildad, como decíamos, que era una gran característica de Moisés. Moisés había sido criado en el palacio del rey en sus aproximadamente primeros 40 años de vida, más allá que había sido criado por su madre, por su familia íntima, pero él tenía el acceso a todo lo que el imperio egipcio tenía, y era parte de la casa real de Egipto, por lo cual accedía y tenía los beneficios que quería. También, al huir de Egipto, pasó casi 40 años en el desierto y tuvo que forjar ahí un nuevo carácter, desprendiéndose o despojándose de toda la realeza y teniendo que trabajar y tener que estar en tierra extranjera, lejos de su familia, como extranjero, viviendo afuera y teniendo un oficio que era el de pastor, pero solamente eso, hasta que Dios lo llama. Y Dios lo llama, y Dios muestra en él, o le muestra a él, la necesidad de que él sea un siervo de Dios, un siervo preparado para un servicio específico, que era llevar al pueblo
de Israel, era libertar al pueblo de Israel. Sin duda, después de ese día en el que vio la visión de la zarza que no se consumía y escuchó la voz de Dios, sin duda debe haber sido un día complicado para Moisés al recostar su cabeza, ¿no?, en la almohada. Sin duda se le deben haber pasado un montón de historias o cosas que le habían contado su madre y sus hermanos allí en su primer hogar, que había visto, que había oído de otros israelitas allí en Egipto, y que también había seguramente escuchado allí donde estaba con su familia, con su nueva familia, con su suegro Yetro, pero sin duda escuchando que Dios era un Dios magnífico, un Dios grande. Y eso que le llevó a pensar a Moisés, o llevó a pensar esa noche quizás, es llevarle a preguntarle a Dios, a hablar con Dios. Allí en el libro de Éxodo se nos relata muchas veces que Dios no hizo lo que Moisés quería. Aún así, Moisés mostró humildad en buscar el consejo de Dios y la voluntad de Dios. Aun cuando muchas de sus oraciones no fueron contrarias a lo que él quería, Dios mismo mostró o forjó en él ese carácter humilde de aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuánto que tenemos que aprender de esto, no? ¿Cuánto tenemos que aprender que Dios, cuando quiere hacer algo en nuestra vida, tenemos que dejarlo actuar? Y a veces hasta lo decimos de memoria, ¿no? Dios, te pido que se haga tu voluntad, quiero tal cosa, deseo tal cosa, pero que se haga tu voluntad. Y a veces es contrario a lo que deseamos o queremos. Bueno, para Moisés fue contrario, y muchas veces. Y esto también forjó el carácter de Moisés, sabiendo o teniendo que aceptar la voluntad de Dios. Ahí en Números, en el capítulo 6, en el versículo 12, perdón, el versículo 6 al 8, se nos muestra una situación en la que vemos que Dios había actuado en Moisés, o cómo Dios ha actuado en Moisés, y cómo Moisés se esforzaba por ser fiel a Dios en transmitir su palabra. En el contexto de Moisés en el desierto, y en Números 12:6 dice: y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, esto es, le pongo en contexto porque quizás no lo introduje bien, es Dios le está hablando a Aarón y a Miriam, y les dice: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños le hablaré y hablaré con él. No así, dice Dios, a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios mismo, en estos versículos, tiene que hablar y tiene que mostrar cuán grande, entre comillas lo quiero decir esto, era Moisés con aquellos que le acompañaban. Pero aún así, Moisés mostraba humildad ante la presencia de Dios y ante el mismo pueblo, porque sabía quién estaba por arriba de él, quién estaba guiándolo, quién era el que tenía todo el poder para poder llevar al pueblo de Israel. Y Dios mismo muestra que Él es el que hablaba cara a cara con Moisés. Dios mismo es el que les muestra al pueblo que Moisés era el mensajero, el escogido de Dios, para contar o para anunciar el mensaje que Dios tenía para su pueblo. Sin duda a veces nos hace pensar un poco cuando grandes siervos de Dios llegan a ser grandes, porque Dios los ha utilizado, los ha puesto en un lugar, y nosotros cuánto debemos respetar. Pero en el tema de la oración en particular, el mismo Dios muestra que la comunicación con Moisés no era y no iba a ser como cualquier otro de los profetas, sino que iba a ser cara a cara. Este comentario tiene que ver la particularidad que Moisés oraba a Dios cara a cara, tenía la posibilidad de comunicarse con su rostro, sí, como
como sabiendo que Él estaba ahí y escuchando su voz que estaba ahí. Una actitud que realmente marca una vida y una actitud que debiéramos nosotros buscar cada día. Así como hablamos recién de las formas que Moisés habló con Dios, que hablamos de la humildad de Moisés, también quisiera que podamos considerar la actitud de Moisés a orar. Y ahí quiero que busquemos en un pasaje, ahí en Deuteronomio, en el capítulo 9, Deuteronomio 9, en el versículo 25. Son 3 versículos nada más que vamos a leer en Deuteronomio 9, 25. Y se nos muestra lo que realmente la actitud que tenía Moisés al orar con Dios, al hablar con Dios. Dice el versículo 25, entonces me postré delante del Señor los 40 días y 40 noches, lo cual hice porque el Señor había dicho que los iba a destruir. Está hablando de que iba a destruir al pueblo de Israel. Versículo 26, oré al Señor y dije, oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que tú has remedido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con tu mano fuerte. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob, y no mires la dureza de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. Pensando en esto, lo leí, quizás alguno, si me siguió, lo leímos en la versión de la Biblia de las Américas, pero porque la claridad con que muestra este pasaje, o que vemos en este pasaje, vemos por lo menos 3 aspectos o 3 actitudes que tuvo Moisés. En primer lugar, su humillación. Me postré delante del Señor. Moisés era un hombre que elegido por Dios, un hombre que había estado a ese momento, había estado mucho tiempo en la presencia de Dios, que el pueblo, aún regañándole o a veces no considerando su autoridad o la autoridad que Dios le había dado, igual era un hombre prominente dentro del pueblo. Aún así era un hombre que se postraba delante del Señor. Necesitaba hacerlo porque esa actitud le mostraba delante de quién estaba. ¿Cuántas rodillas dobladas deberíamos tener pensando en la actitud de Moisés? Un hombre escogido por Dios, que inclinó y se postró delante del Señor para poder interceder. En segundo lugar, la persistencia y permanencia que tuvo Moisés 40 días y 40 noches, se nos relata ahí, se nos dice que estuvo Moisés delante de la presencia de Dios. Sin lugar a duda, la causa era importante. Y no era su causa, no era su problema. La causa era del pueblo. Ahora, bien, Dios, que es el Dios de todos, Dios que promete y que es un Dios que nunca falla, había dicho de que iba a destruir al pueblo. Y Moisés, buscando, aún con un pueblo que le había aborrecido a él también, aún con un pueblo que le había odiado, aún así, encomienda esa causa, se postra delante de Dios, y está ese tiempo que tenía que estar para poder pedirle a Dios, que Dios obre de otra forma, obre para preservación del pueblo. Y fíjense que en la oración no se menciona a él y la promesa que Dios le había hecho a él. Menciona la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así lo reconocía, se reconocía en la historia, así se reconocía delante del pueblo. Y Moisés habla así delante de Dios. Y en tercer lugar, no solo la humillación, no solo la persistencia y la permanencia delante de Dios, sino también la intercesión. Él oró por un pueblo que había fallado a Dios, un pueblo que también le había fallado a él, y que había dicho Dios que iba a destruir.
y él no era una causa de él, no era una causa de un hijo, no era una causa de su esposa, no era la causa, era la causa del pueblo. Y Dios los encomendó, y a Dios los encomendó. Y por ellos clamó, y por ellos oró. Sin lugar a duda, vemos una actitud que a veces, o muchas veces, podemos decir que nosotros no tenemos, y que deberíamos imitar, de buscar la presencia de Dios, aún por las causas que nos son, entre comillas, contrarias. La Biblia dice que debemos orar por nuestros enemigos, y bueno, Moisés oró por el pueblo que le había fallado, para buscar que Dios, el favor de Dios, para con ellos. Sin duda, fue uno de los hombres que Dios tuvo más contacto, con los que tuvo más permanencia, y que persistió en buscar la presencia de Dios, pero el resultado no fue obtener un reconocimiento de los hombres, sino que el resultado fue su humildad, pero el reconocimiento de Dios. Sin duda, la oración en humildad, la oración en reconocimiento a Dios es en beneficio de que Dios nos mira, Dios nos escucha, Dios atiende a nuestro clamor. Y para Moisés fue eso. Para Moisés fue aquello que marcó una generación. Moisés mostró la presencia de Dios en su vida, mostró la necesidad de estar en presencia de Dios y mostró la humildad que tuvo aún cuando Dios le había puesto en una posición preeminente. Sin duda tenemos que buscar la presencia de Dios cada día como lo hacía Moisés, en humildad, arrodillados, postrados, pero también con la misma persistencia, con la misma fuerza para saber que Dios nos escucha y que Dios quiere para nosotros lo mejor. Dios quiere lo mejor para su iglesia. Dios quiere lo mejor para cada hijo de Dios. Nosotros debemos ser aquellos que están en oración y buscando. Fíjense que Moisés, y en la mayoría de las oraciones, cuando vemos de Moisés, no ora por él, ¿sí? Ora por otros, ora por aquellos que estaban alrededor. Qué bueno que es saber que Dios respondió y le respondió, porque no buscaba para sí, sino que buscaba para su gloria, para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche.